Gracias, muchas gracias al Señor Jesucristo por concedernos tan grande privilegio de tener acá entre nosotros a su ángel mensajero, William Soto Santiago. Nos sentimos muy felices, muy agradecidos al Señor. Conocemos la trayectoria de este personaje. Yo tenía 28 años. Ya voy a tener 70 años y he caminado en su mensaje, en su palabra, en su dirección, y mi vida ha sido de una grande bendición. Y yo sé que todos nosotros estamos muy contentos por eso. Tenemos una bendición del cielo. Nos sentimos muy contentos de tener acá entre nosotros a nuestro amado hermano William Soto Santiago. Muchas gracias. Muy buenos días, amables amigos y hermanos presentes, y buenas tardes para los que están en otras naciones que ya han pasado de las 12 del mediodía. No sé si también aquí. Un saludo para el misionero Miguel Bermúdez Marín, allá en Brasil, San Pablo, Brasil, y para el reverendo Osvaldo Aparecido y todos los ministros allá reunidos. Que las bendiciones de Cristo, el ángel del pacto, sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Agradecemos las palabras del misionero Miguel Bermúdez Marín, que nos habló en esta mañana. Para esta ocasión leo en Zacarías capítulo 4, versos 11 al 14, que dice: hablé más y le dije, ¿qué significan estos dos olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las dos ramas de olivo que por medio de dos tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Dios se provee bendición para Elías y para los que le sirven. Es nuestro tema para esta ocasión. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Así como Dios dio bendición a esta persona que había ayudado al profeta Elías, y después también a la que ayudó a Eliseo, Dios trajo bendición para ambas personas
porque creyeron, recibieron y sirvieron al mensajero de su tiempo. El ministerio de Elías es muy conocido en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, porque el ministerio de Elías es uno de los 2 olivos de Zacarías capítulo 4 y de Apocalipsis capítulo 11, versos 1 al 14. Y el capítulo 11 de Apocalipsis nos dice acerca de los 2 olivos. Capítulo 11, verso 13 en adelante dice: daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Aquí tenemos los ministerios de los 2 olivos, que son los ministerios de Moisés y Elías, repitiéndose en el día postrero. Por eso, cuando Cristo dice a sus discípulos: hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino, luego los lleva. Eso fue en el capítulo 16 de San Mateo. Versos 26 al 28. Pero sobre todo verso 27 al 28 dice del capítulo 16 de San Mateo: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Anuncia que el Hijo del Hombre vendrá en su reino. Anuncia que el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles. Y en el monte de la transfiguración, en el capítulo siguiente, que es el capítulo 17, va con Jacobo y Juan y Pedro a monte alto y se transfiguró delante de ellos, y aparecieron allí Moisés a un lado, Elías al otro lado, y Jesús glorificado allí. Dice 6 días después, del capítulo 17, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol. Sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Vean, su rostro resplandeció como el sol, porque Malaquías capítulo 4 verso 2 dice: a los que temen mi nombre nacerá el sol de justicia. Recuerden que el sol
es una estrella. Esos soles, esas estrellas alrededor de la cual giran otros planetas, vean, son soles que tienen su sistema planetario, y alrededor de ese sol, de esa estrella, giran otros planetas. Ese sol es el que le da luz a esos planetas. Y ahora Cristo, la estrella resplandeciente de la mañana, es nuestro sol. A los que temen mi nombre nacerá el sol de justicia. Eso es su segunda venida, y en sus alas traerá salvación. El sol, como la estrella de la tarde, luego sale por la mañana por el este, pero primero apareció por el oeste en la tarde. Y el sol, que por el oeste se ve en la tarde, el sol que terminó su recorrido, terminó un día de recorrido, es representante de Cristo, que recorre el día de la gracia desde el este donde nació la dispensación de la gracia hasta el oeste donde termina, donde completa su obra el día de la dispensación de la gracia. Y luego de esa manifestación del sol de justicia en la tarde en medio del cristianismo, luego regresará al este, se revelará en el oeste para el pueblo hebreo, y llamará y juntará 144,000 hebreos. Para ellos nacerá el sol de justicia en el este, para alumbrarlos, darles la luz de una nueva dispensación, la dispensación de los reinos, que comenzará con la venida del Señor a su pueblo. Primero vendrá a su iglesia y después al pueblo hebreo, así como vino en su primera venida al pueblo hebreo y después a los gentiles, de los cuales ha llamado un pueblo para su nombre. Ahora, de edad en edad, Dios en espíritu, el ángel del pacto, el Espíritu Santo, ha estado enviando su palabra a su iglesia de edad en edad, enviando un mensajero y colocando en ese mensajero su palabra, su mensaje, y él hablando esa palabra y siendo llamados los escogidos en cada edad, siempre usando un velo de carne, un hombre, porque Dios obra por medio del ser humano, obra por medio de un velo de carne aquí en la tierra, para llevar a cabo la redención, obra por un velo de carne llamado Jesús, y para la predicación del Evangelio por medio de seres humanos se ha estado llevando a cabo, Dios obrando por medio de instrumentos humanos. Y vean ustedes el ministerio de Elías y el ministerio de Moisés. La promesa de Deuteronomio capítulo 18, versos 15 al 19, nos dice que Dios le va a dar un profeta como Moisés y pondrá su palabra en su boca. Donde Dios coloca su palabra para darle al pueblo, en la boca del profeta que le envía para el pueblo en el tiempo correspondiente. Y ahora, un profeta como Moisés está prometido para el pueblo, y un profeta como Elías está prometido para el pueblo. Esos son los dos olivos que en el cielo son
Gabriel y Miguel. En la tierra, los ministerios de Moisés y Elías para el pueblo. El ministerio de Moisés fue repetido en Jesús por segunda vez y será repetido en este tiempo final. Por eso aparecen en el monte de la transfiguración los dos olivos, Moisés y Elías. Ese es el orden para la segunda venida de Cristo. Sobre un monte alto, la iglesia del Señor Jesucristo. Es el monte de Dios del nuevo pacto, donde está el templo de Dios, y es el templo espiritual humano de Dios, que está siendo construido con piedras vivas, y cuando se concluya, se complete la construcción, será dedicado a Dios y vendrá la plenitud de Dios en la venida del Señor a su iglesia, y los creyentes en Cristo que murieron serán resucitados en cuerpos glorificados, y los que estemos vivos seremos transformados. Y eso será la gloria de Dios manifestada en la tercera etapa llamada por el ángel al reverendo William Branham. Y todo eso está ligado a la construcción de una gran carpa catedral que le fue mostrada al reverendo William Branham. Ahí será la tercera etapa manifestada. Por eso, así como la columna de fuego, el ángel del pacto, cuando fue dedicado el tabernáculo allá en el desierto por Moisés, vino la presencia del ángel del pacto en la columna de fuego y entró al tabernáculo y moró sobre el propiciatorio, que es la tapa del arca del pacto, en medio de los dos querubines de oro. Luego, en la construcción del templo que realizó el rey Salomón, cuando hizo esa construcción, en adición a los dos querubines de oro que estaban sobre el propiciatorio, que es la tapa del arca del pacto, construyó dos querubines de madera de olivo y los cubrió de oro puro. Ahí tenemos los dos olivos en el lugar santísimo, con sus alas extendidas sobre el arca del pacto. El arca del pacto con el propiciatorio y los dos querubines de oro son el trono de Dios. Y ahora no está ni el tabernáculo que construyó Moisés, ni el templo que construyó el rey Salomón, pero está el templo espiritual que está siendo construido por Cristo en el Espíritu Santo de edad en edad, colocando piedra sobre piedra, piedras vivas, seres humanos vivos que reciben a Cristo como Salvador y son colocados en ese templo espiritual que está siendo construido por Cristo, que es el Espíritu Santo, en medio de su iglesia. De esto es que nos habla 1 Pedro capítulo 2, verso 4 en adelante, donde dice: acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, nosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual contiene la Escritura, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa,
el que creyere en él no será avergonzado. Mas vosotros, para vosotros pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Esa es la iglesia del Señor Jesucristo, que está siendo formada por piedras vivas, seres humanos, que han recibido a Cristo como único y suficiente Salvador. Él es la principal piedra del ángulo, la principal persona de esa casa. Él es el padre de familia. Esa es la casa de Dios, del nuevo pacto, con la columna de fuego, el ángel del pacto, en medio de ella. Vean cómo le escribe Pablo a Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 3, verso 15, donde dice: para que si tardo sepas cómo debes comportarte, cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Ahora aquí San Pablo dice que la iglesia es la casa de Dios, el templo de Dios. En 1 Corintios también nos dice, por el capítulo 3, que somos templo de Dios. Por lo tanto, ahora la casa de Dios, el templo de Dios, el tabernáculo de Dios, bajo el nuevo pacto, el Nuevo Testamento, es la iglesia del Señor Jesucristo. Está siendo construido ese templo con piedras vivas y va a ser dedicado a Dios, y Dios va a morar en toda su plenitud en su casa, su templo. Es su templo, su casa, su familia, hijos e hijas de Dios que han nacido en el reino de Dios por medio de Cristo, nuestro Salvador. Y entonces, cuando sea dedicado en el día postrero a Dios ese templo espiritual, Dios morará en toda su plenitud. Dios morará en toda su plenitud en su iglesia. Lo que viene para la iglesia del Señor Cristo es la plenitud de Dios. Dios viniendo a su iglesia, Cristo viniendo a su iglesia, eso será su segunda venida a su iglesia, a su familia, a su casa, a su templo del nuevo pacto, su iglesia, y morará en toda su plenitud, resucitar a los muertos creyentes en Él, en cuerpos glorificados, eternos, inmortales y jóvenes, y a los que estemos vivos nos transformará. Y entonces todos seremos iguales
a Jesucristo, el Padre de familia. El Padre recuerden que Cristo dijo en una ocasión: destruyan este templo y en 3 días yo lo levantaré. Pensaron que estaba hablando del templo de piedra, pero estaba hablando de su cuerpo físico como templo humano de Dios. Recuerden que somos templo de Dios como individuos y como miembros del cuerpo místico de Cristo. Somos miembros del templo espiritual de la iglesia del Señor Jesucristo, que es templo espiritual. De eso nos habla San Pablo en Hebreos, capítulo 3, versos 5 al 6, dice: y Moisés, a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. ¿Cuál es la casa de Dios? La casa de Cristo, su iglesia, su casa, su familia. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Aquí podemos ver que la casa de Dios, la familia de Dios, es la iglesia del Señor Jesucristo. Y en Efesios capítulo 2, de versos 19 en adelante, dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Miembros de la familia de Dios, como hijos e hijas de Dios, miembros de la realeza. Por eso son los creyentes reyes, pertenecen a la más alta posición en el reino de Dios. Príncipes y princesas, reyes de los reinos de Dios. Dios es de los reyes. También nos ha hecho para nuestro Dios sacerdotes. El orden sacerdotal del nuevo pacto bajo el nuevo templo pertenece a los creyentes en Cristo, pertenecen al orden sacerdotal de Melquisedec, del orden sacerdotal celestial, orden sacerdotal celestial que es eterno, del cual Cristo es el sumo sacerdote del orden de Melquisedec, del templo celestial. Y también Cristo es el juez de los vivos y de los muertos, el juez supremo. Y los creyentes en Cristo, miembros de la iglesia del Señor Jesucristo, son jueces también. En el capítulo 6 de Primera de Corintios dice: ¿no sabéis que los santos cargan al mundo y aún a los ángeles? O sea que los miembros del templo espiritual de Cristo pertenecen al poder judicial como jueces, pertenecen al poder sacerdotal como sacerdotes y pertenecen al poder político de los reinos del Mesías. O sea que los creyentes en Cristo tienen la posición más alta en el reino de Dios, porque son los hijos
hijas de Dios, los herederos del reino de Dios. Siempre los herederos son los hijos. Así es que para su iglesia, Él tiene para el tiempo final la promesa del Hijo del Hombre, la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Sus ángeles son los ministerios de Moisés y Elías, prometidos para el tiempo final, para llamar y juntar a los escogidos del tiempo final de los hebreos, que son 144,000. Pero primero son llamados y juntados los escogidos de la iglesia del Señor Jesucristo en el tiempo final, así como han venido siendo juntados de edad en edad por el Espíritu Santo manifestado en el mensajero de cada edad o etapa de la iglesia del Señor Jesucristo. Por lo tanto, estamos conscientes que para el tiempo final, así como hubo un primer Elías Tisbita, y después hubo un sucedor de Elías, Eliseo, con una doble porción, y luego un tercer Elías, Juan el Bautista, precursando la primera venida de Cristo, y luego un cuarto Elías, precursando la segunda venida de Cristo. Habrá un quinto Elías, habrá un Eliseo como un mensajero que recibirá la doble porción. La porción espiritual, el nuevo nacimiento, el Espíritu de Cristo, y luego la porción física, que será la transformación de nuestro cuerpo, y por lo tanto será adoptado en el reino de Dios. Ese será el que recibirá la adopción en el día postrero, al cual vendrán grandes bendiciones para él y su grupo del día postrero, que estarán en la edad de piedra angular. Con ese mensajero será que se cumplirá la visión de la carpa. Con ese mensajero y su grupo del día posterior, que estarán en la edad o etapa de piedra angular paralela a la edad de piedra angular de la primera venida de Cristo. Dijo el reverendo William Branham, todo será paralelo en todo. Página 119 del libro de citas. Por tanto, estemos preparados, pero no con los brazos cruzados, sino trabajando en la obra del Señor, en toda la promesa que corresponde a este tiempo, trabajando para que así seamos participantes del trabajo y también las bendiciones de la promesa o promesas que están para este tiempo final. En esas promesas que corresponden a este tiempo estarán trabajando los escogidos del día postrero y el mensajero del día posterior, Elías, prometido con la quinta manifestación del ministerio de Elías, que será el Eliseo, o sea, el que recibirá la doble porción juntamente con los escogidos del día postrero. También recibirán la doble porción. Vida eterna espiritual y vida eterna física, la cual necesitamos para no ponernos viejos. Esa promesa de la transformación y de la resurrección de los muertos en Cristo está tan cerca que no pasará de nuestra edad. Recuerden que nuestra edad es eterna, ahí será que se cumplirá. ¿Y por qué será ahí? Porque no se cumplió en las edades pasadas. Era algo reservado para nuestro tiempo.
Por tanto, estemos apercibidos y preparados y trabajando en la obra del Señor siempre, y que Dios te recompense a cada uno conforme a sus obras, como Él ha prometido. Y aquí vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Apocalipsis capítulo 22, verso 12. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión, en este saludo y plática entre nosotros. Que Dios me los bendiga y los veremos dentro de un momentito en la próxima actividad. Y Miguel y Osvaldo Aparecido, que Dios les bendiga a ustedes y a todos los ministros reunidos allá y todas las personas y colaboradores reunidos allá en Sao Paulo, Brasil. Dios les bendiga y les guarde, y hasta mañana, Dios mediante. Esto es para los que están en otros países, para los que están aquí hasta dentro de algunos minutos. Dios les bendiga y les guarde a todos. Dejo con ustedes al reverendo Andrés Cruz Gallego. Bueno, William, teníamos pendiente el anuncio de la reunión en México para el martes. ¿La anunciamos que sí? Sí, la confirmo mañana. Bueno. De anunciarla. Ok, muchísimas gracias, Manuel. Creo que estén tempranito. Ok, muchas gracias. Gracias al Señor Jesucristo. ¿Están contentos, mis hermanos? Claro que sí. Podemos decir gracias a Dios por William Soto Santiago, y que Dios bendiga a William Soto Santiago con todas las bendiciones de la primogenitura. Amén y amén. Amén y amén. Y yo soy transformado porque estoy escuchando la voz del ángel del pacto. Amén y amén. Así sea, Señor. Gracias. Gracias al Señor Jesucristo. Estamos muy agradecidos, mis hermanos, por esta grandísima bendición que hemos tenido. Pueden tomar asiento. Agradecemos al Señor Jesucristo por las palabras de nuestro hermano Miguel Bermúdez Marín, por este mensaje que escuchamos el día de hoy. Nos vamos dando cuenta cómo la revelación cada día viene siendo más clara. Recuerdo cuando comenzamos allá por el año 1976, comenzamos escuchando este mensaje y bueno, pues era una grande bendición, pero había muchas cosas que no entendíamos, pero siempre él nos decía que lo que no entiendan ahora lo vamos a entender después. Y a lo largo de todos estos años nos hemos dado cuenta de cuánta razón tenía nuestro hermano William, cómo este mensaje ha venido haciéndose cada día más claro, porque la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto.